Estaba oscuro, negro. Ella no se daba cuenta de nada. Dormida. De repente hizo frío y estaba húmedo. Algo goteaba por su cuerpo. Eso la despertó un poco. Entonces recordó. No, eso no sucedió realmente. Por supuesto que no. No podría ser así. Era solo un recuerdo falso, un sueño. Hasta que escuchó una voz diciéndole: Fluttershy, vamos Flutters. La voz iba acompañada de sonidos de miseria. Ella estaba volviendo en sí, pero tenía miedo de abrir los ojos. El hedor a muerte flotaba en el aire. Un grito repentinamente resonó en sus oídos, seguido de un chasquido poco después. Sus ojos estaban más fuertemente cerrados. Pensó para sí misma que no es verdad, que se negaba a creerlo, pero lo que pudo oír sugirió lo contrario. La voz de Twilight le sonó más clara y le decía: Fluttershy, no podemos empezar esto si no estás despierta. Fluttershy abrió lentamente los ojos. Se abrieron con terror cuando sus peores temores se confirmaron. Pinkie Pie estaba en el suelo, abierta y vacía, y junto a una pila de sus propios fragmentos de carne, con un gran charco de sangre ahí debajo. Y allí estaba Rainbow Dash. Una de sus patas traseras estaba casi completamente ósea, y el otro estaba siendo destrozado por la mandíbula de su dueño. Las piezas estaban siendo arrojadas en una pila a 2 metros de distancia de la sollozante Pegasus Cyan. Aunque sin cuerno, Rarity estaba intacta. Los brillantes ojos de Fluttershy se humedecieron al ver a sus amigas así. Era demasiado para que ella lo asimilara. Asustada y confundida como nunca antes, Fluttershy desvió la mirada, pero eso empeoró las cosas cuando vio el cadáver severamente doblado de Applejack justo debajo de ella. Regurgitó y estuvo a punto de desmayarse nuevamente. Twilight arrojó más agua fría sobre Fluttershy, quien reaccionó de inmediato. La Pegaso atada comenzó a llorar fuerte. Twilight intentó decirle palabras de consuelo a su querida amiga amarilla. Lo sé, es difícil, pero estoy aquí para ti. Pero Fluttershy solo lloró más fuerte, sin entender por qué Twilight le decía eso. Twilight prosiguió: Oye, sé lo que te hará sentir mejor. Te traje a un amigo. Twilight tenía un Angel atado, suspendido sobre ellas desde la trastienda. Fluttershy hizo lo mejor que pudo para darle la mirada a la secuestradora, diciéndole que deje ir a Angel. La unicornio demente le devolvió la misma sonrisa increíblemente amplia de antes. Ello hizo retroceder a una asustada Fluttershy. Twilight, por su parte, se rió diciéndole: Oh, Fluttershy, solo estaba bromeando. Adivina a quién le toca experimentar. El corazón de Fluttershy latía como un martillo neumático. Y Twilight prosiguió: Fluttershy representa el elemento de la bondad. Su cutie mark muestra 3 mariposas. Eso quiere decir que es amable con los animales en la naturaleza y atiende sus necesidades. Todos reconocemos eso, ¿verdad? Rainbow Dash, arrojando los huesos cortados de sus patas a la pila, decía que ya casi terminaba y que pronto se liberaría. Pero Rarity no dijo una palabra. Ella simplemente bajó la cabeza, dejando escapar constantes gemidos y quejidos silenciosos, sin saber de qué otra manera lidiar con el trauma de lo que estaba sucediendo esta noche. La unicornio mágica hizo materializar un cuchillo de chef y lo sostuvo con un casco. Fluttershy casi dejó que el pánico se apoderara de ella, pero recuperó suficiente compostura para darle a Twilight la mirada nuevamente, diciéndole que no le haga daño a Angel, que lo deje ir ahora, si sabe lo que le conviene. Con un movimiento repentino y rápido, Twilight levantó el cuchillo justo en el rostro aterrorizado de Fluttershy. Su cuerno mágico dejó libre el casco superior derecho de Fluttershy. Ella hizo aterrizar el mango del cuchillo en el casco derecho. Después de eso le diría: ¿Le harías daño a Angel? Solo una puñalada en el corazón será suficiente.
Hazlo por mí, por favor. Pero ella horrorizada le respondió, ¿qué? Nunca dañaría a otra criatura, excepto a ti. Y con tanta emoción la Pegaso amarilla arrojó el gran cuchillo de cocina hacia Twilight, rozó su costado izquierdo. La yegua con cuerno afilado tomó el cuchillo y se hizo un corte horizontal en la frente con una gran sonrisa. La yegua con cuerno afilado tomó el cuchillo y se hizo un corte horizontal en la frente con una gran sonrisa. Ella ató el casco derecho de Fluttershy. Dejando el conejito a un lado, tomó el cuchillo de Chef y lo pasó suavemente por la mejilla izquierda de la Pegaso amarilla. En ese instante, Twilight le dice, «¿Sabes lo que voy a hacerte si no matas a tu amigo conejo, verdad?» Pero Fluttershy le respondió, «Preferiría morir antes que matar a una pobre criatura indefensa». Twilight le responde, «Sé que lo harías, por eso te voy a mantener con vida. Si no lo matas, te doblegaré hasta que lo hagas. Ese es el experimento. Nos mostrará tu punto de ruptura. Nos mostrará lo amable que eres en realidad». Fluttershy vio a la malvada doctora prepararse. Sus ojos se abrieron de miedo cuando vio a la doctora colocando los instrumentos de tortura. Su corazón casi dio un vuelco cuando vio la exhibición de cuchillas metálicas afiladas, jeringas, bombillas para rociar y algunos otros objetos amenazadores, todos cuidadosamente organizados en la bandeja de plata. Twilight vio el miedo en sus ojos y le dijo, «Sé lo sensible que eres. No espero que haga falta mucho. Todo esto se puede evitar si matas a Angel. Entonces te prometo una muerte rápida e indolora». Fluttershy se limitó a mirar los instrumentos que yacían en la bandeja y luego miró a Angel asustado. Fluttershy con determinación dijo que nunca le haría daño a Angel. Así que Twilight Sparkle tomó un poco más de su bebida favorita. Luego usó su magia para encender un tocadiscos. Tocaba un hermoso vals con un tempo andantino. Agarró un bisturí. Ella empezó a cortar. La sensación inicial del cuchillo cortando el flanco derecho de Fluttershy fue la de un pellizco agudo, pero el dolor aumentó cuando Twilight clavó el bisturí más profundamente en su trasero. Fluttershy rechinó los dientes y trató de contener las lágrimas mientras Twilight tallaba un extraño símbolo en ella. La sangre cálida salió volando de su flanco herido. Cuando el unicornio terminó, se movió hacia el lado izquierdo y talló el mismo símbolo desconocido mientras silbaba al ritmo de la música. A continuación, utilizó un frasco para rociar alcohol sobre las dos cutie marks recién obtenidas. Twilight escuchó el grito de Fluttershy por la alta sensación de escozor. En eso Twilight le dice, «Y estás llorando, y esto es solo el comienzo. Eres realmente sensible. ¿Quieres detener el dolor antes de que sea demasiado?» Pero Fluttershy determinada le decía de que esto no era nada. Pero Twilight, sin inmutarse, le dijo, «Haz lo que quieras». En eso agarra un pelador de manzanas, lo presionó contra la pata trasera izquierda amarilla y la peló. Su víctima gritó y lloró, mientras se retorcía y sacudía la pata, mientras su piel se cortaba en tiras largas, rizadas y pegajosas y caía al suelo. Pronto, casi la mitad de su pata tenía un color rojo oscuro brillante, con chorros rojos fluyendo desde ella. Twilight volvió a colocar el pelador en la bandeja. Aunque Fluttershy mostraba una expresión de gran dolor, su rostro aún mostraba una expresión de determinación. Pero esa mirada se volvió aún más difícil de mantener cuando su cabello fue retirado con fuerza por arte de magia y sus orejas fueron cortadas constantemente con un cuchillo. Twilight tenía ambas orejas cayendo en su casco libre. Miró a Rainbow Dash, quien estaba empapada en su propia sangre, y vomitó, sin patas traseras y apenas con una pata delantera izquierda. Twilight arrojó ambas orejas hacia la ensangrentada Pegaso, golpeando su rostro y luego el suelo. Rainbow Dash a estas alturas estaba muy débil. Antes de desplomarse en el suelo le dijo que no aceptaría su ayuda. Twilight estaba escuchando el vals que sonaba, y en ese momento expresó, «Ha pasado un tiempo desde que escuché esa melodía. He olvidado lo genial que es». Twilight movió su cuerpo al ritmo de 3 tiempos por compás, pero cuando se giró hacia Fluttershy, accidentalmente tropezó con uno de sus cascos danzantes y cayó sobre Fluttershy, apuñalándole en el ojo derecho con el cuchillo que sostenía.
Fluttershy naturalmente gritó por el dolor repentino, cuando su ojo se abrió y arrojó sangre en la cara de Twilight. Twilight rápidamente sacó el cuchillo disculpándose, diciéndole que no quería apuñalarla de esa manera. La pobre Rarity se tensó aún más y lloró ruidosamente al escuchar otra fuerte expresión de angustia de una de sus queridas amigas. Twilight Sparkle aplicó presión sobre la nariz de Fluttershy con el filo del cuchillo y rápidamente lo movió hacia arriba y hacia abajo repetidamente. La sangre se derramaba mientras le cortaban lentamente la nariz. Twilight alcanzó la nariz antes de que cayera al suelo y le arrojó esa parte del cuerpo a Rainbow Dash. Cuando se dio cuenta, apenas lo reconoció, y poco después, la desgarrada Pegaso azul cayó inconsciente. Twilight arrojó el alcohol en la pata izquierda de Fluttershy, su ojo derecho y donde solían estar sus orejas y su nariz. Fluttershy, ya demasiado dolorida, suplicó que por favor dejara ir a Angel, y le preguntó si no había otra manera de hacer este experimento. Pero Twilight se sorprendió y le dijo: «Realmente eres desinteresada, aún te preocupas por Angel más que a ti misma, incluso cuando está siendo torturada. Esto va a ser más largo de lo que imaginé al principio». En ese momento acercó el carro a ella para poder tener un acceso más fácil al martillo y al recipiente de vidrio cilíndrico plano que descansaba sobre él. En el recipiente de cristal había unos clavos muy largos y una herradura sumergidos en alcohol para mantenerlos esterilizados. Con magia, Twilight levantó la herradura hacia el casco de la pata trasera izquierda de Fluttershy. Recuperó el martillo y un clavo con sus cascos. La punta del clavo se colocó en uno de los agujeros de la herradura. Fluttershy escuchó un silbido en el aire. Con un fuerte ruido, el clavo se hundió un poco en su casco. El impacto envió una vibración dolorosa a través de la pata trasera izquierda lesionada de Fluttershy. Se dio cuenta de que el clavo no estaba muy afilado porque Twilight tuvo que mover repetidamente el martillo con fuerza para lograr algún progreso. Los intensos y rápidos golpes enviaron violentas ondas de choque por la pierna parcialmente desollada de Fluttershy. Esto la quemó con un tormento tan insoportable. Cantó una canción de gritos y lamentos que sonó por toda la cueva. Empeoró cuando el clavo de 15 centímetros finalmente tocó un nervio. El clavo todavía estaba mojado con alcohol, lo que aumentaba el dolor. Después de que el clavo finalmente estuvo en lo más profundo posible en el casco de la pata, la torturadora de Fluttershy colocó otro clavo largo en un segundo agujero de la herradura y martilló. Fluttershy perdió toda señal de confianza. Temía lo peor para Angel. ¿Cedería ella a la tortura y mataría al pobre conejo aterrorizado para aliviarla de su problema? ¿Era una cuestión de si ella cedería? ¿O era una cuestión de cuándo cedería? Mientras estas preguntas pasaban por su cabeza, Twilight estaba lista para el tercer clavo. Cuando aproximadamente la mitad del clavo estuvo en el casco y la pata, Twilight estaba balanceando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás al ritmo de la música, hasta que no pudo soportarlo más. Dejó el martillo y empezó a divertirse más con la música. Se paró sobre sus dos patas traseras y fingió que estaba bailando con un compañero. Ella se estaba divirtiendo, quizás demasiado. Levantó a Applejack del suelo e hizo lo mejor que pudo para enderezar el cuerpo y comenzó a bailar el vals con él. Mientras tanto, Fluttershy quedó tendida en la rejilla de metal para sufrir. Rarity observó con disgusto cómo Twilight bailaba con el cadáver. Miró a Rainbow Dash, quien yacía en el suelo cubierta de rojo, sin una pata y que probablemente estaba a punto de morir. Luego miró a Fluttershy y la vio tirada en su mesa, indefensa. Fluttershy devolvió la mirada. Rarity pudo ver la tristeza en sus ojos, el dolor y el sufrimiento, el trauma. ¿Cómo pudo pasar esto? Rarity llamó a la deprimida Pegaso y le dijo que la quería. La Pegaso logró esbozar una débil sonrisa en señal de reconocimiento y aprecio. Rarity continuó diciendo: «Escucha, creo que deberías matar a Angel». Lo que dijo sorprendió a la pony amarilla. Rarity continuó diciéndole: «Sé que suena terrible, pero no veo a ninguna de nosotras saliendo viva de aquí. También puedes aliviarte de este sufrimiento, por favor, ya no quiero verte así. Una rápida puñalada en el corazón. Angel no sentirá dolor por mucho tiempo, no como tú». Fluttershy entendió lo que decía su amiga Unicornio Blanca.
pero todavía estaba horrorizada por la idea de matar a una vida inocente. Twilight escuchó los gritos de Rarity, dejó de bailar y apagó la música, diciéndole que deje de influir en la decisión de Fluttershy. Pero Rarity, ya desesperada, le gritaba que solo las deje ir, que podrían arreglar las cosas y le conseguirían ayuda, y que las cosas volverían a ser como antes. Pero Rarity en el fondo sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como antes, no después de lo que ya pasó. Twilight se limitó a mirar a Rarity sin expresión alguna. Luego, esa mirada en blanco lentamente se convirtió en una suave sonrisa, con los ojos medio cerrados. Caminó lentamente hacia Rarity, todavía con esa sonrisa y los ojos parcialmente cerrados. Rarity miró pesadamente mientras Twilight acariciaba su vientre con ese cuerno afilado. El cuerno se volvió sin filo mientras bajaba por el vientre de Rarity para no correr el riesgo de lastimarla. En ese momento Twilight le dijo: «Me encanta tu mentalidad enérgica». En ese momento su cuerno se movía alrededor de los labios de la vulva de Rarity. Rarity tenía una expresión de enojo y sorpresa. Luego entró en la vagina. Hizo un movimiento de ida y vuelta, frotando las paredes vaginales. Rarity jadeó. Estaba sudando cuando el movimiento se aceleró. Rarity le gritó que basta, pero ella se estaba mojando. Suspiró varias veces mientras alcanzaba el clímax, pero estaba demasiado sorprendida y abatida como para encontrar algo de placer en esto. De hecho, eso la hizo sentir peor emocionalmente hacia Twilight. Ella ya había perdido todo respeto por Twilight, pero esto causó más confusión en Rarity sobre el estado mental de su amiga Unicornio Púrpura. La Unicornio Púrpura usó un paño para limpiar su cuerno. Cogió su martillo y continuó donde lo dejó. Después de unos 10 largos minutos de agonizante penetración de cascos y muslos, la herradura estaba firmemente en su lugar. Los 7 clavos de 15 centímetros de largo fueron completamente insertados en la pata ardiente y palpitante de Fluttershy. Para ella, el dolor era insoportable. Su llanto y gritos fueron implacables. Sintió que no podía continuar. Estaba considerando las palabras de Rarity. Miró y vio lo asustado que estaba Angel. Pero luego cambió de opinión. Tenía que aguantar. Debía haber otra manera de salir de esa terrible situación. Pensó que tal vez Spike entraría y descubriría lo que Twilight estaba haciendo y había hecho. Luego iría a buscar ayuda. Entonces serían rescatadas y Twilight y Sparkle, para decirlo suavemente, sería llevada ante la justicia. Quizás esto no sucedería, pero tenía que seguir esperando. Era lo único que la mantenía viva y en consecuencia mantenía a Angel con vida. Luego la maestra torturadora sacó un vaso de tamaño mediano lleno de un líquido transparente. Lo sostuvo sobre la pata trasera derecha intacta de Fluttershy. Al inclinar el vaso, el líquido se derramó por toda la pata. La Pegaso, que ya sufría un dolor tan traumático, sintió algo más agonizante que cualquier cosa que ella o cualquier otro pony en Ponyville hubiera experimentado antes. Era ácido y le estaba destrozando la pata. Miró hacia abajo y vio la horrible visión de su pata trasera derecha disolviéndose lentamente ante ella. Primero fue derritiendo su pelaje y piel, exponiendo el músculo. Luego sus músculos de la pata comenzaron a desvanecerse dolorosamente. Sus gritos y lágrimas superaron a los de Pinkie Pie cuando le arrojaron alcohol encima picándole los órganos desnudos. El rostro de la víctima de la tortura se contorsionó con expresiones de tal dolor y miedo que le salieron canas y desarrolló arrugas permanentes. El hueso de su pata finalmente se derritió hasta convertirse en nada. Twilight salpicó agua sobre los músculos y huesos expuestos de Flutters, que resultaron de la pérdida de su pata, para limpiar cualquier ácido que pudiera haber quedado. La pony alada sollozó y lloró hasta el punto de que apenas podía respirar. Escuchó a su captora jugueteando con más instrumentos en la bandeja. Así que Fluttershy ya no podía soportarlo más y gritaba que no, basta, por favor, que no podía soportar esto. Pero Twilight la miró con intriga y le dijo: «Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Esperaba que te rompieras cuando te desollaban la pata. Eres una guerrera. Estoy orgullosa de ti».
Pero todos tenemos nuestros puntos de quiebre, y parece que has llegado al tuyo, así que ya sabes qué hacer, ¿no? Twilight levitó al conejito hacia el frente de la abatida Pegaso, y el cuchillo en el casco de la Pegaso de su brazo derecho ahora libre. El brazo de Fluttershy tomó posición. Angel tenía una expresión triste en su rostro, pero luego asintió con una mirada de comprensión, sabiendo que tenía que morir por el bien de Fluttershy. Fluttershy tenía lágrimas en los ojos, no por sí misma, sino por su amigo que estaba a punto de asesinar. Angel se preparó para la muerte, pero no llegó. Vio a su amiga amarilla bajar el instrumento de corte. Él sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Fluttershy lanzó una mirada enojada y penetrante hacia la desalmada unicornio. Lanzó el cuchillo con más fuerza que la última vez. Twilight se lanzó hacia un lado, tratando de evitar el cuchillo de cocina, pero le cortó la cintura, dejando un corte enorme y profundo. Cayó al suelo, presionando su herida con ambos cascos delanteros. Sin embargo, ella se rió histéricamente a carcajadas. La unicornio demente se levantó lentamente, todavía riendo y con los cascos delanteros en su costado. Con un ligero esfuerzo caminó hacia el carrito donde dejó su bebida por última vez. Se llevó el matraz del laboratorio a la boca y tomó un trago descuidado. Parte del líquido goteó de su boca. Y ella miró a Fluttershy diciéndole: «Eres una guerrera. ¿Amas tanto el dolor? Me alegro de que lo hayas pasado muy bien. Continuaremos con esto si realmente quieres. Subiré la apuesta». Fluttershy de repente notó que le pusieron restricciones adicionales alrededor de su cuello, pecho y abdomen. Después de vendar su herida con algunas vendas y hacer flotar a Angel en el suelo y apartarlo, levantó 2 jeringas y desde la bandeja de plata en un casco hacia la cara de su víctima. Fluttershy no podía imaginar lo que le esperaba después de escuchar las siniestras palabras de Twilight sobre subir la apuesta. Ya había sufrido un dolor que nunca antes había percibido. Twilight explicó: «La inyección de esta aguja hipodérmica te mantendrá viva y despierta para lo que vendrá». El corazón de Fluttershy latía con tanta fuerza que sentía como si fuera a estallarle el pecho. Casi le da un infarto del miedo al escuchar las prometedoras palabras de su torturadora. Twilight estaba saboreando cada pedacito de miedo. En eso, Twilight le responde: «Esta inyección de la segunda aguja hipodérmica aumentará tu sensibilidad. Serás hipersensible». El cuerpo de Fluttershy no estuvo lejos de entrar en shock de terror, pero Twilight le dio la primera inyección, lo que evitó que eso sucediera. Luego vino la segunda inyección. Después de la inyección, Fluttershy empezó a sentir las cosas mucho más vívidamente. Se volvió muy doloroso. Sus heridas se volvieron mucho más dolorosas que antes. Apenas podía sentir un leve silbido de aire a su alrededor, atacando sus heridas que ya le dolían mucho más que antes de la inyección. Y el más mínimo estiramiento de su respiración enviaba oleadas de angustia por las heridas de su cuerpo. Todos estos nuevos ataques a su cuerpo la hicieron gritar y gemir fuertemente. Pero el movimiento de eso causa al pony que sufre una incomodidad aún más extrema. Twilight la miró severamente y le dijo: «¿Puedes sentir el olor, Fluttershy?» «Recuerda, Fluttershy, incluso si crees que no puede empeorar, sí puede empeorar». Inhaló un poco y soltó una suave brisa. La poderosa inyección se disparó a través de su pata trasera, provocando un gemido incesante. Twilight tomó un soldador que estaba conectado a una estación de soldadura con temperatura controlada. La plancha humeante se acercó lentamente al hipersensible vientre amarillo. Ya estaba llorando por el tremendo dolor del abdomen solo por el calor irradiado. La Pegaso succionó dolorosamente su estómago, tratando de evitar ser tocado por la varilla de metal calentada. Debieron haber galones de sudor corriendo por su rostro debido a la ansiedad, mientras el hierro infernal se acercaba. Su corazón latía increíblemente rápido. Entonces el soldador finalmente hizo contacto con su dolorida parte inferior. Más allá de un dolor intenso recorrió los nervios de su barriga. El dispositivo abrasador frotó lentamente contra su tierna piel, provocando que humeara.
La hipersensibilidad hizo que el dolor fuera indescriptible. Sus golpes eran extremos hasta el punto de que, si no hubiera habido restricciones alrededor de su abdomen, pecho y cuello, probablemente se habría roto la columna o el cuello. Sus gritos fueron inagotables, no hubo pausas, ni siquiera para respirar. El llanto abrumador fue el único sonido que se pudo escuchar en el laboratorio del sótano durante esos momentos. La horrible agonía que estaba viviendo la Pegaso era evidente en su expresión facial. Era una mueca retorcida y aterradora de rasgos distorsionados, de un rostro que gritaba que nadie creía posible. Esperaba desmayarse o morir, algo, cualquier cosa para que el dolor desaparezca. Pero por desgracia, la inyección que le dieron la mantenía viva y despierta. En aproximadamente 7 minutos, la barriga de Fluttershy estaba cubierta de graves ampollas. Twilight finalmente se detuvo. Fluttershy desarrolló arrugas y canas, haciéndola parecer 40 años mayor. A estas alturas estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para detener esta locura. Por fin se había quebrado. Twilight esperó una respuesta de ella. Fluttershy deseaba desesperadamente decirle a Twilight que estaba lista, pero estaba en tal estado de shock que todo lo que podía hacer era temblar incontrolablemente. Twilight habló y le dijo: «Puedo decir que esta vez estás dispuesta a matar a cualquiera aparte de Angel. Estoy segura de ello». Y sí, ella tenía razón. Fluttershy simplemente no pudo continuar. Ella soltó la pata delantera derecha de la Pegaso amarillo. Le dio el cuchillo. Angel fue levitado hacia ella. Estaba luchando por mover su brazo tembloroso para apuñalar a Angel, considerando el grado de shock en el que se encontraba. Pero después de unos 44 segundos, Fluttershy finalmente logró asestar un golpe fatal al corazón del conejo. Angel ya no existía. Twilight arrojó el cuerpo a Rainbow Dash, quien probablemente ya se había ido hace mucho tiempo. Twilight registró su último hallazgo, pero la curiosa unicornio pensó por un momento y le dijo a Fluttershy: «Ahora supongo que te debo una muerte rápida. Sé que te prometí una, pero la ciencia es primero. Me pregunto cuánto dolor puedes soportar antes de sufrir un shock fatal, incluso con los químicos que te inyecté». La retorcida pony científica le mostró a su sujeto de prueba el siguiente instrumento de tormento que iba a ser utilizado con ella. Era algo así como una pistola eléctrica, con un dial que indicaba el voltaje. Luego explicó: «Este dispositivo enviará una descarga eléctrica de alto voltaje y bajo amperaje a través de quien toque. De esta manera se reducirá en gran medida el peligro de muerte, pero aún así se producirá un shock bastante doloroso. Entonces, si mueres, sé que será principalmente por la pura agonía que sentirás, y no por la electricidad. No te preocupes, terminará relativamente pronto». Y con eso, la pistola eléctrica se encendió y se aplicó al desgastado cuerpo de Fluttershy. En poco tiempo, cada fibra muscular reaccionó a la corriente eléctrica. La electricidad golpeó con mucha fuerza cada receptor del dolor en el cuerpo del animal torturado. Una música de absoluta angustia sonaba en voz alta en la cámara infernal, mientras Fluttershy bailaba al son de su melodía. Y los gritos inquietantes sonaban como los gritos de los condenados. Fluttershy estaba en un infierno casi literal. La Pegaso debería haber muerto hace mucho tiempo por hipoperfusión, pero la inyección estaba haciendo muy bien su trabajo. Pasó 1 minuto y medio y Twilight decidió aumentar el poder y posteriormente el dolor. A estas alturas, la pobre criatura no se parecía en nada a lo que era antes. Todo su pelaje y melena eran grises. El cuerpo estaba tan arrugado como una bolsa de papel arrugada, y su rostro horrorizado estaba sufriendo una contorsión permanente de rasgos increíblemente exagerados. Parecía como si estuviera siendo poseída. Twilight Sparkle observó con intriga y le dijo: «Aún estás viva, ¿eh? Creo que la inyección puede estar funcionando demasiado bien». Poco a poco aumentó el voltaje, después de unos 5 largos minutos de dolor creciente. El alma angustiada finalmente mostró signos de su nuevo nivel de sufrimiento. Los fuertes y constantes chillidos estaban ejerciendo demasiada presión sobre sus cuerdas vocales. Se estaban destrozando. Mientras tanto, una Rarity extremadamente traumatizada observó con extraño horror cómo una fuente de sangre salía disparada de la garganta de su amiga.
Las cuerdas vocales de la pony amarilla se arrancaron de su garganta y salieron volando de su boca. Aterrizaron en el otro lado de la habitación en un desastre sangriento. Fluttershy ya no podía gritar. Sus gritos fueron reemplazados por los de Rarity. Las esposas que sujetaban a Fluttershy se estaban doblando por las tremendas y fuertes pulsaciones de dolor. Los fuertes tirones contra las ataduras ejercieron tanta presión sobre su cuerpo que los huesos de sus patas y su caja torácica se rompieron. Luego su columna se rompió en varias áreas. Y luego, afortunadamente, misericordiosamente, el cuello de Fluttershy se torció y se salió de su lugar, finalmente poniendo fin a su sufrimiento.